se concluye con el examen preferencial y finalmente el examen ginecológico, y cuando es obstetricia decimos toco ginecológico. En todo esto se arriba luego de todo, todo esto se alivia luego de una adecuada relación y comunicación con la paciente. Con nuestra paciente vamos a trabajar con la parte más difícil en la mujer, que es la parte íntima, que es la parte ginecológica, que tiene que ver con la esfera sexual también. Y entonces requiere de prudencia y requiere de tener éxito en esa primera comunicación, en esa primera relación. Tengan en cuenta, jóvenes, que si algo incómodo hay en una mujer, y ustedes y las damas acá deben saberlo, si algo incómodo hay es ser examinada, ser evaluada, ir al ginecólogo, que la mujer vaya al ginecólogo. Por tal entonces, si es lo más íntimo, si es lo más difícil, tienen que ser ustedes muy cuidadosos en esa primera comunicación, en esa primera relación. Es clave que haya empatía, que haya confianza, que no haya temor para que la paciente pueda expresar todas las molestias que tiene y ustedes puedan tener éxito en la evaluación en el examen. Finalmente, esto remata y concluye en una evaluación que es clave. Los ginecólogos tenemos la capacidad de hacer una evaluación y hacer un diagnóstico clínico fundamentalmente. Hay realidades en que todo se hace con la tecnología, con los equipos ahora, pero en ginecología todavía sigue siendo muy fuerte el criterio clínico y eso pasa por un adecuado examen. Esa es la fortaleza de la Escuela Médica Peruana, en que la evaluación de los signos y síntomas, la sintomatología, la evaluación clínica resulta fundamental. El ginecólogo puede evaluar y puede llegar a un diagnóstico observando, utilizando la audición, la visión y el tacto, la palpación. Bueno. En esta primera parte, el principio de la relación médico-paciente en ginecobstetricia, es quizás en la especialidad de ginecología o ginecobstetricia, en la especialidad donde se tenga que tener más en cuenta el tema de la relación médico-paciente y los aspectos éticos, los aspectos deontológicos del desempeño de la función. En esta primera parte vamos a ver la definición de ética y relación médico-paciente. Momentos de la relación médico-paciente son 5 momentos, aquellos que van a desarrollarse en el momento en la relación médico-paciente. Los 4 principios de ética biomédica que tenemos que tener en cuenta, más aún en ginecobstetricia. Se verán hechos intervinientes de la relación médico-paciente, los 4 modelos de la relación médico-paciente, que obviamente hoy en día se vienen también simultáneamente desarrollando, la relación médico-paciente en ginecobstetricia, y finalmente la ley 29414, que es la ley de los derechos de las personas usuarias de los servicios de salud. Generalmente en algún momento hemos escuchado hablar o hemos nosotros manifestado el término de ética, y quizás el grupo humano, la comunidad, digamos, más importante, la que siempre han atribuido aspectos éticos o no éticos, y esa es la comunidad médica, a los médicos, ¿no? Y generalmente nosotros hemos escuchado si es ético o no es ético determinada acción, determinado procedimiento. Y es que en realidad, digamos, la ética es una rama de la filosofía, ¿no? Que va a estar directamente ligada al estudio del bien y el mal y sus relaciones con la moral y el comportamiento humano. Esto se viene, digamos, hablando hace muchísimos cientos de años. Aristóteles es el fundador de la ética y justamente se menciona desde inicios de que la comparación, el bien y el mal y la relación con las personas, ¿no? Y el comportamiento humano
es el aspecto que tiene que tomarse en cuenta siempre en toda agrupación. Por lo tanto, la ética es un conjunto de costumbres y normas que van a dirigir, que van a guiar el comportamiento de un grupo de personas, de un grupo humano. En el caso de la ética médica, será el comportamiento de la comunidad médica. La ética médica tendrá que ver con el comportamiento del médico. La ética jurídica tendrá que ver con el comportamiento de la comunidad jurídica, o sea, los abogados. Pero generalmente nosotros, o para bien o para mal, siempre el tema de ética se ha tratado de orientar básicamente al comportamiento, del desempeño y de las actitudes de los médicos, ¿no? Se ha dicho que es ético o no es ético que se haga tal o cual acción. La relación médico-paciente tiene que ver mucho con la ética, con ese desempeño de la moral, con el desempeño del comportamiento humano. Y esto indica de que definitivamente la relación médico-paciente se da en una relación asimétrica. O sea, va a estar condicionada a diferentes factores, a factores antropológicos, a factores sociales y culturales. Eso indica de que en realidad el desempeño del médico con este grupo humano grande que va a estar constituido por los pacientes tiene que tomarse en cuenta determinados aspectos de normas y costumbres para poder aplicarlas adecuadamente cuando acuden a solicitar nuestros servicios. Esta relación tiene, digamos, cinco momentos importantes. Un momento cognitivo-intelectual, un momento técnico-operativo, el momento afectivo y el momento ético e histórico-social. Vamos a ver en qué consiste cada uno de estos momentos. El momento cognitivo es el momento en el cual se encuentran el médico, por aquí, el médico con todo el bagaje de conocimientos científicos para poderlos aplicar, digamos, en la solución de los problemas del usuario, del paciente. Y por otro lado, también se tiene todo un conjunto de conocimientos, generalmente muchos de ellos nulos o mínimos en aspecto de salud del paciente o del usuario del servicio. Claro que no siempre tiene por qué saberlo, pero sin embargo aquí es un espacio, un momento en el cual los conocimientos ambos van a tener una interacción para, digamos, tener un desenlace de diferente forma. El momento afectivo tiene que ver con, digamos, las emociones y sentimientos de cada uno de estos intervinientes en la relación. Hay un momento afectivo principalmente del paciente, porque el paciente viene con una dolencia, con un problema de diferente magnitud. Inclusive la magnitud la da muchas veces el mismo paciente, problemas mínimos que puede considerarlo como enormes y problemas enormes que en realidad a veces no son considerados por el paciente, y esto trasluce en las emociones y en el comportamiento del paciente. Al igual, hay también un momento afectivo de intercambio de emociones de parte del médico, porque el médico también es una persona humana y el médico también tiene problemas, ¿no? Muchas veces los problemas externos que pueda tener en el entorno laboral, en el entorno familiar, en el entorno personal, pueden influenciar en algún momento y tener un componente afectivo aceptable o a veces no aceptable, pero tiene que modular ese comportamiento al momento de desarrollarse ese momento de la relación médico-paciente. Es por eso de que uno cuando tenga X o Y problemas tiene que necesariamente ver que está trabajando y está con otra persona que requiere un apoyo como el paciente. El momento operativo o el momento técnico es aquel momento en donde se desarrollan los procedimientos, ¿no? Las intervenciones que puedan hacer cualquiera que sea, ¿no? El procedimiento mismo del examen clínico, el procedimiento de un examen auxiliar. ¿No? Es un momento en el cual el paciente muchas veces quizás no lo acepte, no quiera entender, pero ahí está la habilidad del profesional que tiene que convencer y explicar bajo los diferentes modelos de atención que posteriormente veremos, cuál es el más adecuado para poder preservar su salud o recuperar su salud. El momento ético es el momento en la relación médico-paciente de las normas, habíamos dicho que son normas y costumbres, un conjunto de normas y costumbres que van a regular la conducta del médico en el marco de la relación clínica. Aquí, para tomar decisiones, tenemos que tener importantes principios y tomarlos en cuenta para poder desempeñar en ese momento de la relación médico-paciente. Y el histórico social,
porque aquí hay aspectos sociales del médico, del paciente, de la enfermedad y de la propia relación. Hay toda una cosmovisión del paciente en relación a la enfermedad, ¿no? Desde aspectos científicos y lógicos hasta aspectos míticos, aspectos que a veces son inexplicables en relación a el desarrollo de la fisiopatología de una enfermedad. Por otro lado, también el entendimiento del poder digamos, del valor que tiene el médico para poder solucionar el problema digamos, ayudar a este paciente. Todo un conjunto de situaciones que permite integrar y tienen un vínculo y una relación directa en la relación del médico-paciente. Tenemos 4 principios importantes que tenemos que tener en cuenta en la ética biomédica. Decíamos 4 principios que están muy bien descritos en esta publicación de principios de ética biomédica. Primero, el principio de la autonomía, principio de la beneficencia, principio de justicia y principio de no maleficencia. Quizás la ginecobstetricia es la especialidad en la cual tenemos que tener especial cuidado en poner en práctica estos 4 principios, toda vez que tienen una repercusión enorme en, digamos, el desempeño mismo de la actividad y la acción, la práctica y el ejercicio de nuestra especialidad, toda vez que van a haber situaciones muchas veces controversiales y hasta que se pueden convertir en aspectos jurídicos o, digamos, judicializar casos al no tener en cuenta estos principios de ética biomédica. El primer principio, que es el principio de autonomía. En este principio de autonomía, considera que todos los individuos son entes autónomos mientras no se demuestre lo contrario. O sea, definitivamente, todos tenemos autonomía, todos tenemos el poder de decisión, mientras no se demuestre lo contrario. Eso quiere decir que si, por ejemplo, hay una persona que tiene algún problema del deterioro cognitivo por una patología determinada o por un problema de salud genético, esto va, digamos, a determinar de que él o ella no va a poder tomar la decisión por sí misma. Al igual que los menores de edad, que definitivamente quienes toman la decisión mientras no se consideren legalmente mayores de edad son los padres quienes tienen que tomar, digamos, la decisión. Mientras tanto, cada persona es un ente autónomo. Aquí en esta persona autónoma hay que respetar sus criterios, sus juicios, sus determinaciones y decisiones mientras que no perjudique a otros, ¿no? O no vaya con principios o vaya en contra de los principios éticos, ¿no? Proteger del daño a los individuos no autónomos, o sea, definitivamente bajo este principio de autonomía, nosotros tenemos que proteger del daño a los individuos no autónomos, haciendo a veces caso omiso de sus propios criterios, juicios, determinaciones y decisiones, ¿no? Definitivamente el paciente puede pedir, por ejemplo, la aplicación de una medida para terminar con su vida o con la vida de, digamos, de segundos o terceros, pero definitivamente nosotros, bajo este principio, tenemos que analizar, digamos, en base a las normas éticas, a los principios morales y de buen comportamiento, a tomar las decisiones que se tengan que tomar. Segundo principio, aquí dentro del principio de autonomía también vale comentar de que está considerado el consentimiento informado. Es importante tomar en cuenta el consentimiento informado para todo, desde, digamos, la indicación de hospitalización, porque si el paciente no autoriza su hospitalización a través de un consentimiento informado, no debemos hospitalizar a la paciente, ¿no? Porque la paciente o el paciente puede inclusive hasta denunciarnos de secuestro, y ha sucedido más de una oportunidad. Entonces tiene que haber consentimiento informado. Al igual para realizar cualquier tipo de procedimiento, ¿no? O sea, inclusive hasta un mismo examen ginecológico. Uno tiene que preguntar a la paciente si desea o no desea ser examinada. Porque si la paciente dice, doctor, no deseo o no he venido preparada, definitivamente no se le examina. Entonces la paciente, aquí en este caso muchas veces el consentimiento verbal, ¿no? Para que la paciente acepte esa determinación. Al igual que la ligadura de trompas, por ejemplo, el bloqueo tubárico bilateral, el BTB, la paciente tiene que, digamos, autorizar. Y es ético, obviamente, desarrollar ese procedimiento con el consentimiento informado. Porque así la paciente no quiere ligarse, sea cuarta cesárea, quinta cesárea, definitivamente, si la paciente lo ha informado, no se puede, digamos,
definitivamente hacer la ligadura de trompas. Y por lo tanto, el consentimiento informado es importante. Ahora también hay un consentimiento informado que se le ha dado bastante importancia estos últimos años en relación a digamos, que el paciente autoriza que, digamos, haya una actividad educativa en la presencia en el consultorio, ¿no? La paciente puede aceptar, dar el consentimiento para que estén presentes internos de medicina, residentes, ¿no? Si la paciente dice, bueno, no deseo, ¿no? O hace la observación, definitivamente tiene que aceptarse esa determinación que la paciente dice, ¿no? El siguiente principio es el principio de la beneficencia, no hacer daño, ¿no? Es extremar y medir y valorar el riesgo-beneficio ante una nueva técnica, ante un nuevo medicamento, ante un nuevo tratamiento, procedimiento determinado. Tenemos que valorar cuál es el beneficio, ¿no? Y el riesgo a la cual sometemos a la paciente. Tenemos que ver nosotros de que en realidad, digamos, el beneficio sea mayor que el riesgo para poder sugerir, plantear cualquier intervención en la paciente. El principio de la justicia, a través de digamos, este principio de la justicia, es que tiene que haber un reparto, tiene que haber la entrega, ¿no?, de las posibilidades y beneficios de bienestar vital, o sea, tiene que proporcionarle, digamos, cualquier tipo de tratamiento, digamos, de servicio de salud, sin discriminación de los diferentes recursos sanitarios, ¿no? O sea, sin discriminar algunos aspectos económicos, sociales, ¿no? Este principio impone que la autonomía de cada persona no atente la vida, la libertad y demás derechos básicos de otras personas. Cuando hablamos de reparto equitativo, de posibilidades y beneficios de bienestar, eso indica de que tenemos que dar de acuerdo a criterios establecidos, ¿no? Por ejemplo, no es ético estar ofreciendo un ventilador a la persona que tiene mayor dinero y paga mayor dinero y obviamente no dar la opción de ese, digamos, ventilador, un caso que está pasando ahora último, a personas que definitivamente por cuestión económica pueden tener y afectarse el derecho a otras que se merecen, ¿no? El principio de la no maleficencia. A través de este principio, que también es importante y claro, aquí determina que el respeto de la integridad del ser humano es importante. Los avances técnicos científicos pueden ser muchos y los hay. Ahora estamos viendo el tema de la pandemia. Hay las vacunas que están ahora aplicándose. Hay un avance muy acelerado, digamos, de estudios en relación a uso de esta metodología, de las técnicas. Es por eso que las vacunas no han salido tan rápidas. Tenían que pasar por todos los procesos de valoración y validación, que tiene toda una metodología científica. En este principio tenemos que tener en cuenta en no maleficencia el primum non nocere, o sea, primero no hacer daño. El profesional no está obligado a seguir la voluntad del paciente si la juzga contraria a su propia ética. Si el paciente diga, no, bueno, yo traigo esto o existe tal posibilidad terapéutica, tal técnica, tal procedimiento y haga conmigo, mientras uno, desde el punto de vista ético, ha visto que no está, digamos, validado, que no está comprobado que puede afectar al paciente, obviamente uno también puede tomar la decisión de no aplicar o desarrollar esa solicitud porque primero no debemos hacer daño. Esto coincide, este principio de no maleficencia, que es quizás el principal principio, coincide con la buena práctica médica, ¿no? Porque exige al profesional la entrega de mejores cuidados y mejor prescripción. Hay que prescribir, hay que indicar y desarrollar aquellas, digamos, alternativas que están debidamente demostradas científicamente. Pasamos ahora a algunos de los hechos intervinientes y consecutivos de la relación médico-paciente. Estos son los factores determinantes de la relación médico-paciente. Estos son los intervinientes, qué cosa intervienen y qué cosa, digamos, participan en la relación médico-paciente. Aquí, por ejemplo, tenemos hechos. Vamos a ver, puntero un ratito. Estos son los hechos intervinientes. Hay factores externos a la relación médico-paciente que van a influenciar
en esta interacción. Tenemos al médico, el papel del paciente, ¿no? Aquí el papel del médico va a tener expectativas inconscientes, y habíamos visto varias, ¿no? El aspecto de la personalidad, las actitudes, los valores, ¿no? Los aspectos éticos, expectativas conscientes, ¿no? Las expectativas técnicas, si se quiere. Esto, digamos, conllevan a un rol que cumple el médico. De igual manera, el paciente tiene también todo su entorno de expectativas inconscientes, su personalidad, las actitudes. Estos son los valores y conocimientos que trae el paciente a, digamos, la consulta. Hay una interacción entre el médico y el paciente en un ambiente determinado, ¿no? El paciente con su enfermedad, con su dolencia. Por otro lado, el médico con toda también su carga científica y su carga emocional y personal. Se desarrolla la relación médico-paciente, médico-enfermo, ¿no? Ahí se tienen diagnósticos, pronósticos, las alternativas terapéuticas. Van a haber posibilidades, ¿no? De curación, de sanación, también casos de iatrogenia, de problemas patológicos. Va a haber una evolución de la enfermedad, ¿no? Y otras consecuencias, que puede ser la sanación, la resolución de problema o inquietud para la cual, digamos, viene a prestar o a tomar los servicios profesionales en una institución, en una organización o en un profesional de manera independiente. Pero ¿qué cosas influyen en esta relación? Va a influir aspectos de la cultura y subcultura, o sea, aspectos del conocimiento social, cultural, los sistemas económicos, el contexto humano, las instituciones educativas, ¿no? Las instituciones educativas, las instituciones médico-sanitarias, las instituciones de salud, la industrialización con toda la tecnología que hay, los usos y costumbres, ¿no? Todo esto es, digamos, un entorno externo a unos hechos intervinientes y consecutivos que van a conllevar a la relación médico-paciente. Por ejemplo, en determinadas instituciones de salud, en determinadas CIPRES, se pide de que en una hora se atiendan 4 o 5 pacientes, ¿no? Y para atender 4 o 5 pacientes va a depender la especialidad, porque si en determinadas especialidades que nos tomamos más de 15 minutos para poder atender a una paciente, más de 20 minutos, definitivamente no se va a poder cumplir con este objetivo. Por lo tanto, la atención y relación médico-paciente quizás se va a ver un poco influenciada, porque el paciente o la paciente va a querer siempre mayor tiempo, y de acuerdo a la especialidad y a la patología misma requiere haber mayor examen, mayor análisis, mayor explicación, ¿no? Como el caso de la paciente obstétrica. La paciente obstétrica es una paciente con la cual hay que evaluar una serie de requisitos previos, antecedentes previos, ¿no? La misma evolución propiamente dicha, y obviamente en la prescripción y digamos en la evaluación hay una serie de procesos, inclusive incluyendo la papelería misma, ¿no? De las órdenes y todo esto, que hace de que la paciente a veces no se sienta atendida o bien atendida, y obviamente hay cuestionamientos y reclamos, ¿no? Y esto obviamente tiene que ver en base a políticas sanitarias. Aquí también están las políticas sanitarias, ¿no? Las políticas de organización de los servicios, ¿no? Y eso obviamente son factores intervinientes, porque cuando el médico y el paciente tienen una interacción, no depende solamente de las dos personas por sí solas. Hay 4 modelos de relación médico-paciente: modelo paternalista, modelo informativo, modelo interpretativo, modelo deliberativo. Esto es importante, digamos, revisar, toda vez de que podría pensarse de que estos modelos de atención y de relación médico-paciente han sido modelos desde muchos años atrás a la actualidad, pero sin embargo se observa y ve que también hay, digamos, médicos que estando en pleno siglo XXI a veces tienen ideas y modelos de atención de hace muchas décadas, y por qué no decir cientos de años, ¿no? Eso es importante mencionar. Por ejemplo, el médico con modelo paternalista es el médico que supone un criterio objetivo, ¿no? Que permite discernir lo mejor para la paciente. Él no toma en cuenta la opinión determinante de la paciente, ¿no? El médico piensa que el paciente, por su enfermedad propiamente dicha, se encuentra en una situación de, digamos, incompetencia de decidir, ¿no? Entonces, este modelo determina que la enfermedad perturba el juicio del paciente y su capacidad de decidir. Por lo tanto, aquí
el médico, bajo este modelo, un poco se ve la figura del concepto, de la conceptualización del papel de guardián, ¿no? de la paciente. O sea, no toma en cuenta la opinión ni el concepto que también el paciente puede participar. El modelo informativo es aquel modelo en donde obliga al médico a proporcionar a la paciente información relevante, ¿no? La misma paciente selecciona la alternativa de tratamiento acorde a su sistema de valores y posibilidades. El médico aquí cumple el rol de suministrador de información veraz y sujeto técnicamente competente de su especialidad. Aquí el médico cumple el rol de técnico experto. El siguiente modelo, modelo interpretativo, aquí el médico ayuda a la paciente brindando los elementos técnicos científicos que no están bien definidos para sus determinaciones. Clarifica sus objetivos y responsabilidades. Este modelo considera que a la paciente en mejores condiciones para adoptar sus propias decisiones, un poco como que avanzamos, ¿no? Entonces ya el médico considera, el médico actúa como un consejero asumiendo un papel consultivo. El siguiente médico, el modelo de médico, en todo caso, modelo deliberativo. El médico ayuda a la paciente a determinar y elegir las alternativas de tratamiento para la atención a su problema. Aquí participa en la toma de la decisión más adecuada. En este modelo, el paciente trabaja conjuntamente con el médico, ¿no? En este modelo. Y el médico no va más allá de la persuasión moral, evitando cualquier forma de coacción. La decisión final será el modelo de un diálogo auténtico, guiado por el respeto y la consideración mutua. Acá sigue evolucionando y mejorando el concepto y el modelo de participación del médico. Aquí tenemos digamos, la comparación de los 4 modelos, ¿no? En uno, donde el médico, habíamos dicho que es en el paternalista, el médico guardián, el segundo, el informativo, el técnico experto, y en el modelo interpretativo, el médico consultor o consejero, y en el modelo deliberativo, que es el modelo ideal, donde el médico, ambos están abiertos a la discusión, estructuran y participan, digamos, en las determinaciones. Aquí hay un proceso de negociación en el manejo de, digamos, del caso de la paciente. Participa activamente, aquí el modelo considera al médico como un papel de amigo y maestro, o sea, es una concertación para que resulte y participe, digamos, de la solución del problema que le aqueja y trae a la paciente. El código de ética y deontología, cuando ustedes ya se colegien, al momento de la juramentación, en el juramento hipocrático, nos hacen entrega del código de ética y deontología. Aquí el médico, por ejemplo, hay 2 artículos importantísimos que hay que tomar en cuenta y que tienen que ver con la relación y con la atención en ginecobstetricia. Dice que el médico, el artículo 64, el médico debe relacionarse con el paciente en igualdad de condiciones, respeto de su condición humana, en forma tal que supere el paternalismo tradicional, lo cual no implica que abdique su competencia profesional, ¿no? Obviamente, ahí está poniendo énfasis en que no debe desarrollar el modelo paternalista, ¿no? Donde el médico considera al paciente como una persona incapaz de poder tomar decisiones, ¿no? Aquí un poco está dando de que, sin embargo, tenemos que entregar en igualdad de condiciones la atención, pero tampoco hay que dejar, obviamente, el rol importante, el rol técnico del médico, ¿no? En el artículo 66, el médico debe proporcionar al paciente una atención cuidadosa, exhaustiva, completa, tomando el tiempo necesario de acuerdo a la naturaleza del problema clínico, ¿no? No debe actuar de modo apresurado e irresponsable en detrimento de la calidad de la atención. Y eso es lo que nosotros comentábamos, ¿no? Si bien es cierto, hay especialidades que requieren más tiempo, pero también tenemos que priorizar, digamos, la evaluación en cada paciente, ¿no? Hay pacientes que se quejan, ustedes han escuchado seguramente en la familia y probablemente ustedes como pacientes también, uno va a la consulta y a veces uno como paciente, el médico también es paciente muchas veces, uno va a la consulta y a veces el médico a la distancia, ¿no? Antes que venga la pandemia, porque ahora por la pandemia se justifica que nos atiendan y mientras no se controle la pandemia, que haya cierta pues, distancia marcada, ¿no? Entre el paciente. Pero anteriormente no. A veces sin pandemia el médico atendía al paciente a 2 metros y ni le examinaba, ¿no? Y definitivamente para llegar a una conclusión pues hay que
hacer una atención integral hasta donde sea posible dentro del tiempo que cada institución lo considere. Y aquí, de alguna manera, los principios éticos y desempeño en ginecobstetricia. En estos principios éticos, de acuerdo a la FIGO, considera tres aspectos importantes, ¿no? En relación al médico-paciente, sigue siendo, dice, la relación médico-paciente sigue siendo el pilar fundamental del ejercicio médico. Siempre pensamos, a pesar de la introducción de la robótica en la parte quirúrgica y nuevas tecnologías, la relación médico-paciente, el médico consideramos que no va a ser desplazado ¿no? Para la solución de los problemas de salud. La robótica podrá perfeccionar algunas intervenciones, ¿no? Pero en sí es difícil que pueda perfeccionar el contenido emocional y la entrega y la identificación de la problemática del usuario, la paciente, ¿no? Segundo aspecto que pone, digamos, puntos especiales, la FIGO dice lo siguiente: objetivo fundamental de los ginecobstetras es la prevención, preservación, protección y recuperación de la salud, o sea, la atención integral, manteniendo la dignidad personal de la paciente. Eso es importante. El tema ginecobstétrico, el área ginecológica y obstétrica es un aspecto, digamos, muy delicado, muy cuidadoso, y con mayor razón aquí tenemos que tener en cuenta el manejo y el trato digno para la persona. El médico debe tratar a la paciente con lealtad, decoro, sagacidad y cortesía, con un profundo respeto a la dignidad humana. Eso es importante: dignidad humana, tratar a las personas como si quisiéramos que nos traten a nosotros, mostrar ante la paciente conducta intachable y conducir el interrogatorio, exámenes, indicaciones terapéuticas, recomendaciones y sugerencias con ética y moral. Ética y moral, o sea, con buenos principios y con buenas costumbres. En la parte casi final de lo que es principios de la relación médico-paciente, tenemos la Ley de los Derechos de las Personas Usuarias de los Servicios de Salud. Esta es una norma legal en el Perú, es la Ley 29414 del año 2009, y su decreto supremo que, digamos, lo reglamenta, del año 2015, el decreto supremo 27. Eso es importante que sepamos, porque cuando ustedes hagan ya el internado dentro de poco, tienen que tomar en cuenta, porque si no cumplimos esta ley, estamos en falta, todos. O sea, está en falta el interno, está en falta el residente, está en falta los médicos, está en falta los directivos, ¿no? Aquí, por ejemplo, indica lo siguiente: derecho a la atención de emergencia, independientemente del tema económico, y digamos, de poder pagar o no pagar para una atención de emergencia, ¿no? En una clínica o establecimiento público. Derecho a la libre elección de la IPRES. IPRES son instituciones prestadoras de salud. Derecho a recibir atención con libertad a juicio clínico. O sea, definitivamente ahí este modelo trata de promover, digamos, una atención participativa, donde también tome determinación, como en el modelo deliberativo que habíamos mencionado. Derecho a una segunda opinión médica. Es importante de que si uno no está de acuerdo como paciente, o la paciente no está de acuerdo, ella tiene el derecho de pedir un informe médico, para que ese informe médico pueda ser consultado con otro médico del mismo servicio, del mismo departamento, o en todo caso fuera de la institución. Derecho al acceso a servicios de medicamentos y productos sanitarios. O sea, tiene que tener acceso a todo esto: servicios, medicamentos y productos sanitarios. Derecho a la información de sus derechos, porque los pacientes tienen derechos. Así, conforme hay derechos, también hay deberes, ¿no? Pero principalmente hay que hacerles saber de sus derechos. Derecho a conocer el nombre de los responsables de su tratamiento. Por eso uno tiene que identificarse: señora, señor, soy el doctor tal o la doctora tal, ¿no? Entonces la paciente obviamente se va a ver mucho más en confianza, y es su derecho saber quién le está atendiendo. Derecho a ser informado sobre las condiciones y requisitos para el uso de los servicios de salud. De igual manera, hay que informar sobre las condiciones y requisitos, ¿no?, para determinada servicio. Derecho a ser informado sobre su traslado. Si hay que trasladar a una paciente de servicio, de hospital, de departamento, ellos tienen que autorizar. Derecho a acceder a las normas, reglamentos y condiciones, digamos, administrativas de la IPRES. Ellos pueden pedir por acceso a la información ese tipo de reglamentos, y hay que proporcionar. Derecho a recibir información sobre su propia enfermedad y a decidir su retiro voluntario de la IPRES. También las famosas altas, ellos pueden solicitar, ¿no?, decidir el retiro voluntario. A veces todavía en establecimiento de salud le manifiestan le dicen: no señora, no existe retiro voluntario. Hacen toda
digamos, toda una cuestión administrativa, pero sin embargo ellos sí tienen bajo esta norma retirarse del establecimiento de salud, derecho a negarse a recibir o a continuar un tratamiento. Imagínense, ellos pueden decir, bueno, yo no recibo, ¿no? Lo importante para cuestión legal, uno tiene que en la historia consignar esa determinación, ¿no? Con el número de DNI, con la firma, con la huella digital y quizás en algunos casos, dependiendo la situación digamos, y la puesta en riesgo de su vida, tener a una persona de testigo, ¿no? Un familiar preferentemente. De igual manera, el derecho a ser informado sobre la condición experimental de medicamentos o tratamientos. Si en caso estuviese en estudio, la paciente tiene que autorizar el uso de determinado tipo de medicamento o tratamiento, ¿no? Si no, estamos en falta. Derecho al respeto de su dignidad e intimidad. Esto es importante en ginecobstetricia. Para nosotros muchas veces es fácil y estamos acostumbrados a ver cuerpos, teóricamente digo eso, estamos acostumbrados a ver cuerpos desnudos porque examinamos diariamente a la paciente, estamos en sala viendo totalmente desnuda, pero el hecho del pudor, lo que manifestaba el doctor Mascaro, el hecho de la intimidad del pudor es vital para una paciente. O sea, definitivamente tenemos que ver el tema de su, digamos, por dignidad, digamos, proteger la intimidad de la paciente. Derecho a recibir tratamientos científicamente comprobados con reacciones adversas, ¿no? Derecho a recibir tratamiento comprobados o con reacciones adversas y efectos colaterales advertidos. Tenemos que, si es que hay algún tipo de reacción, lo que está pasando con la vacunación, nosotros estamos firmando un consentimiento informado para recibir la vacuna, se supone que nos están informando sobre, digamos, los efectos que puedan haber. Derecho a la seguridad personal, a no ser perturbado o expuesto al peligro de personas ajenas al establecimiento, en cualquier tipo de establecimiento de salud, centro, puesto, centro materno-infantil o hospital, tenemos que ver por la seguridad, ¿no? Porque a veces, si bien es cierto, no necesariamente el personal de salud puede incurrir en esta situación de poder violentar la intimidad, la esfera sexual de la paciente. Tenemos personal de seguridad, personal de limpieza, que a veces no directamente pueden, obviamente, atentar, pero el profesional de la salud tiene que velar por esta seguridad. Derecho a autorizar la presencia de terceros en el examen médico o cirugía, esto es importante. A diferencia de otros ámbitos, vemos que aquí a veces prohibimos a que la paciente entre con el esposo al lugar de la ecografía obstétrica, ¿no? Que deben de pasar, si ellos solicitan, pueden pasar. El derecho al respeto del proceso natural de la muerte, dice el derecho al respeto del proceso natural de la muerte del enfermo terminal, definitivamente es un derecho también que se respete el proceso natural. Derecho al consentimiento informado, ya habíamos hablado por otro de los principios vitales. Derecho a la historia clínica. La historia clínica pertenece al paciente, no a la institución. Obviamente nosotros custodiamos la historia clínica, él puede pedir a través de, digamos, acceso a la información y hasta norma legal que nos proporcionen una historia clínica, ¿no? Copia de la historia clínica. Derecho a la información mínima de la historia clínica, ¿no? Entonces tenemos que darle informes de la historia, derecho a presentar reclamos y quejas. Estos son los principales aspectos de la ley de los derechos de las personas, que tiene que ver mucho con el desempeño ético. A veces nosotros no conocemos las normas y las costumbres y a veces incurrimos en probables aspectos antiéticos, antideontológicos, pero digamos, de alguna manera podemos con esta información cumplir, digamos, con el desarrollo y la atención adecuada de la paciente. Vamos a pasar a la evaluación de la paciente ginecológica, antes que nos gane el tiempo. Bien, vamos a ver en esta presentación la historia clínica ginecológica, exploración abdominal, exploración del aparato genital, genitales externos, genitales internos, tacto bimanual, tacto recto-vaginal. Aquí está una definición importante de la Organización Mundial de la Salud sobre la historia clínica. La historia clínica obstétrica, la historia clínica ginecológica no varía, digamos, en su composición y parte de una historia clínica de otra especialidad. Son las mismas partes, son, digamos, los mismos ítems que consideramos siempre nosotros y la misma definición también. Solo pone énfasis en algunos aspectos ginecológicos o aspectos obstétricos de acuerdo a la especialidad que desarrolla la atención. Pero en términos generales, la historia clínica, bajo la definición de la Organización Mundial de la Salud, habla que es un documento, un instrumento escrito en el que consta en forma metódica, ordenada y detallada la narración de todos los sucesos acontecidos y comprobaciones realizadas por el médico o el equipo de salud.
¿no? Durante la atención en el establecimiento de salud público o privado. Esto es importante porque cuando ustedes tengan también la consulta privada, tiene que haber una historia clínica. Porque si por A o B, Dios no lo quiera, hay una denuncia de por medio, hay una judicialización del caso, uno en la consulta privada tiene que sustentar y fundamentar digamos, las acciones que hizo en base a una historia clínica, ¿no? Y obviamente con mayor razón en una IPRES, ¿no? Que es una institución, digamos, pública, ¿no? Tipo centro de salud, puesto de salud. En los puestos de salud, cuando ustedes hagan historia, cuando ustedes hagan el SERUMS, definitivamente todo paciente se atiende con historia clínica. La definición del Ministerio de Salud, hay una norma técnica que define, digamos, la historia clínica. A la definición de la OMS agregan unos aspectos importantes, por eso hemos querido, digamos, un tanto repetir esta definición. Igualito habla ya de un documento médico legal, ustedes ya saben, y eso no se olviden nunca, la historia clínica es un documento médico y también legal. Nos puede salvar o nos puede hundir desde el punto de vista legal. Luego les comentamos por qué. En el que se registran datos de identificación y de los procesos relacionados con la atención de la paciente. Igualito, acá habla una cosa, ordenada, integrada, secuencial e inmediata a la atención, digamos, que el médico, el profesional de la salud, brinda a la paciente o usuario de salud. O sea, tengan en cuenta esto, es un documento médico legal en donde se registran información ordenada, integrada y secuencial, ¿no? Aquí agregan al concepto y a la definición el aspecto del tema digital, ¿no? Refrendado con la firma manuscrita o digital. Ahora, con todo este tema de la pandemia, hay mucha informatización. Ahora se pretende tener una historia clínica, digamos, informatizada, digitalizada, ¿no? Muchas instituciones que han, digamos, avanzado bastante y en parte bien, porque ustedes van a ver en el siguiente, vamos a ver en el siguiente ítem, ¿no? Que la historia clínica tiene importancia y usos. Y tiene bastantes usos, ¿no? Y al tener varios usos, la información tiene que ser bien registrada. Y a través del tiempo, nosotros por la rapidez y un tanto por quizás el volumen de paciente y de trabajo, escribimos rápido, escribimos de manera ilegible, y eso no está bien, porque esa historia clínica va a tener varios usos. Y si el registro digamos, del dato está, digamos, consignado de una manera no legible, esa información no va a tener validez, ¿no? Y definitivamente eso puede perjudicar el desarrollo de la actividad. Por ejemplo, la historia clínica tiene importancia científica primero, que es el espíritu primigenio de su uso, para la recopilación de datos, para los diagnósticos que establecemos, para el manejo y tratamiento que se establece, ¿no? Habíamos dicho tanto en una institución pública como privada. Una institución, una IPRES tipo hospital, tipo centro materno infantil, tipo puesto de salud, centro de salud y hasta la consulta privada. Tiene utilidad e importancia legal. Yo decía de que, digamos, tiene importancia legal y siempre hay que recordar esto, es un documento médico legal, ¿no? El hecho de que en el aspecto legal a veces uno involuntariamente se puede, digamos, ver involucrado a un tema de supuesta mala práctica médica o iatrogenia, pero eso vamos a desvirtuar legalmente. Hay una serie de incidentes al respecto, ¿no? Y es importante que uno tenga en cuenta, digamos, de que la historia tiene que estar ordenada, tiene que estar legible, tiene que guiarse en una institución, digamos, tipo hospital, establecimiento de salud, centro, puesto de salud, seguir a guías de práctica clínica, lo que anteriormente se llamaba protocolos, ¿no? Y ustedes tienen que acostumbrarse a comenzar digamos, a conocer y a desarrollar guías de práctica clínica. Lo bueno, por ejemplo, en la simulación estandarizada invertida, las guías que nos guían, entre comillas, valga la redundancia, son la guía de práctica clínica de, digamos, determinadas instituciones que nos permiten trabajar. ¿A qué me refiero yo? De que tenemos que acostumbrarnos, ustedes ya desde pregrado, a saber y a valorar, digamos, la importancia que tiene una guía de práctica clínica. Porque si uno desarrolla las acciones, las actividades en un establecimiento de salud en base a la guía de práctica clínica y que lamentablemente, a pesar de haber seguido la guía de práctica clínica, hay digamos, un problema adicional, hay una muerte inclusive de un determinada paciente o paciente,
como que está justificado técnicamente los procedimientos y el accionar, ¿no? En ese caso, que lamentablemente devino por complicaciones determinadas a la muerte. Y legalmente uno se defiende con esa historia clínica, digamos, a que no pues, esté sometida a una serie de reuniones, una serie de, digamos, ¿no? de cuestionamientos y citaciones que hace perder tiempo y dinero, ¿no? Y definitivamente la historia clínica es vital para nosotros, ¿no? Como herramienta de trabajo. De igual manera es importante para la evaluación de la atención de auditoría de calidad. Ya hace más de 20 años se viene trabajando en calidad en salud y se hacen auditorías de calidad. Y en auditoría de calidad son todos importantes las fechas, los datos que vamos a comentar en adelante, ¿no? En proceso de capacitación, tanto en pregrado como posgrado, ¿no? Hay, la historia clínica es importante, sacamos una historia clínica y hacemos discusión de caso clínico, ¿no? Un caso que pasó, por lo tanto hay que registrar bien todo el procedimiento de la atención. De igual manera, en investigación en medicina. A veces no registramos bien y no reparamos en la información que se consigna, digamos, en cada caso, y si no hay buena información, no hay buenos diagnósticos, obviamente no vamos a poder hacer buena investigación. De igual manera nos sirve como instrumento de diagnóstico, definitivamente diagnóstico para el caso y diagnóstico en general, porque por ejemplo el diagnóstico del caso nos interesa como diagnóstico para la paciente, pero sin embargo, si tenemos una suma de casos determinados, por ejemplo, de procesos respiratorios, podemos ir identificando con estos diagnósticos la probable presentación de una endemia, de una epidemia, ¿no? O de una pandemia, la que tenemos ahora, la que estamos expuestos todos, ¿no? O sea, obviamente estos diagnósticos nos van a servir también como instrumento, la historia nos sirve como instrumento de diagnóstico y a la vez nos va a servir para tomar determinaciones y diagnósticos, por ejemplo, epidemiológicos. De igual manera, instrumento de seguimiento para el caso, instrumento de seguimiento de casos en general. De igual manera, es un instrumento de comunicación vital con los demás profesionales de la salud. Cuando hacemos cambio de turno, cambio de guardia, a veces no siempre, no podemos explicar todo de todos los casos, ¿no? A veces tenemos 40 camas para pasar visita, eso sucede, a veces 20, ¿no? Y obviamente registramos o consignamos, todo el equipo de salud consigna en la historia y ahí va, digamos, ¿no? Toda la información. Parte de la historia ginecológica, ya habíamos dicho que tiene la misma parte de la historia clínica general. Por la especialidad se va a poner énfasis en los datos femeninos y en las partes genitales de la mujer. Aquí están los datos de filiación, motivo de consulta, historia de la enfermedad actual, antecedentes familiares, antecedentes personales, examen físico, el diagnóstico, tratamiento, abordaje terapéutico y la epicrisis, ¿no? En el caso de los pacientes hospitalizados. La exploración es importante, la exploración de la paciente debe ser ordenada y seguir una secuencia lógica, ¿no? En general, la exploración en general, desde la anamnesis o interrogatorio, examen o exploración física y métodos complementarios. Ese es el orden. Yo no puedo ir de inmediato a indicar lo que a veces sucede. Hemos visto nosotros internos que van y de inmediato comienzan a dar la orden de ecografía o comienzan a dar la orden de tal examen y sin haber preguntado primero el anamnesis en interrogatorio. O sea, y obviamente eso tiene que ser, digamos, importante, ¿no? A veces la paciente pasa emergencia, el interno ya se coloca el guantes y sin siquiera saber para qué ha venido la paciente, ¿no? O a veces le ve con un poco de contracción, pero ni siquiera ha preguntado datos previos. Entonces ahí la idea es tener esta secuencia, anamnesis, examen, exploración física y recién los métodos complementarios que digamos que se pudieran dar. Aquí hay una reflexión bastante importante de Hanner. Cuanto más cuidadosa es la exploración, tanto más signos se obtienen. Eso es importante, ¿no? A pesar, digamos, del avance de la tecnología, nosotros no podemos olvidarnos ni dejar de lado el poder, digamos, tratar de explorar cada mes, interrogar más a la paciente. Los datos de filiación, aquí están todo lo que habíamos dicho, el dato importante, la fecha y hora de la atención, de la intervención, de todo, porque es dato legal y dato médico, ¿no? Nombres, apellidos, edad, sexo, estado civil, nacionalidad, documento de identidad, historia, número de historia clínica, ocupación, dirección de residencia, teléfono es importante. Ahora en el tema de la pandemia, ¿no? El teléfono, el celular se ha convertido en un dato vital para la paciente, es prácticamente como si fuera un DNI. Ahora hay bastante teleconsulta, hay bastante comunicación con la paciente, un poco se ha logrado humanizar, ¿por qué no?, el manejo con la paciente, porque el hecho de que se le personalice y se le llame a la paciente se siente mucho más considerada, mucho más importante, y a veces comenzamos la atención, como ahora sucede,
antes de tener una consulta presencial en el hospital, primero tiene que haber pasado por una o dos teleconsultas previas. Entonces la paciente ya va con cierto, digamos, con cierta atención previa antes de la consulta, digamos, presencial, con todos los cuidados del caso, ¿no? Nivel educativo, raza, que es importante. Motivo de consulta. Generalmente, el motivo de la consulta, algunos consideran como el registro del dato según, digamos, la definición y concepción de la paciente, ¿no? Porque cada paciente va a tener su terminología que muchas veces conviene poner tal cual la paciente dice, ¿no? Porque para uno puede interpretar de una manera u otra, ¿no? Entonces, esto es el motivo de la consulta. Uno va a poner, por ejemplo, entre comillas, la razón por la cual la paciente manifiesta. La paciente dice, tengo picazón en mis partes. Bueno, vamos a poner entre comillas, ¿no? Igual, siento un bulto en mi vagina, ¿no? Entonces, un poco esos términos son importantes poner entre comillas, porque al estar entre comillas es lo que la paciente dijo y no definitivamente no lo dijo el interno, ni el residente, ni el asistente, ¿no? La enfermedad actual sí es la descripción, motivo de la consulta con la terminología médica, ¿no? El médico orienta su descripción, o sea, va obviamente a hablar de la sintomatología con todas las características de la sintomatología, de los signos o los síntomas, primero los signos y después quizás los síntomas, ¿no? Localización, momento de la aparición, intensidad, frecuencia, otros síntomas asociados, ¿no? Según el arte semiológico del médico, cada médico tiene, o cada médico, ustedes ya que están en información, también ir hurgando, ir revisando todo el aspecto y el bagaje semiológico, de acuerdo a cada especialidad. Ahora estamos en ginecobstetricia, ver todo el aspecto semiológico de la ginecobstetricia para ir considerando y tomando en cuenta en los diagnósticos de los casos que veamos. Antecedentes familiares es importante, ¿no? Busca la información relevante sobre la enfermedad actual, tanto en ginecología como obstetricia. Hay antecedentes heredofamiliares, situaciones que no hay que olvidarse, el tema de antecedentes de cáncer de mama, porque el cáncer de mama tiene que ver mucho con componente familiar, la hipertensión, diabetes, infertilidad, asma, tuberculosis, estilo de vida, etcétera. Todos los antecedentes, preguntar, ¿no? Para que sean consignados en la historia. Antecedentes personales igual, ¿no? Los no patológicos, residencia, hábitos de vida, deportes, hábitos alimenticios, toxicomanías, patologías, antecedentes patológicos, quirúrgicos, toxicológicos, traumáticos, farmacológicos, reacciones adversas a medicamentos. Nunca hay que olvidarse también la reacción adversa a medicamentos, ¿no? Porque la reacción adversa a medicamentos puede manifestarse una reacción alérgica desde un simple rash hasta un shock anafiláctico, y como todo shock puede pasar a muerte, ¿no? De igual manera, los datos ginecobstétricos, ¿no? Igualmente, si toma medicamentos actualmente o no. Esto es importante en todas las especialidades y principalmente en ginecología y en obstetricia. Antecedentes ginecobstétricos, la menarca o menarquia, la primera regla, la edad de la primera regla, que es importante consignar. De igual manera, los ciclos menstruales, la fecha de última regla. Siempre ya van a hablar seguramente también cuando se presente la historia clínica obstétrica y propedéutica obstétrica, de que nosotros siempre preguntamos la fecha de última regla, ¿no? Y cuando la paciente nos da, siempre hay que verificar y consignar si es el primer día del último periodo menstrual. Muchas de las pacientes dan el último día, ¿no? Y a veces si es 7 días, porque muchas de las pacientes van a tener 7 días de menstruación, obviamente nos van a dar el último día, ¿no? No nos van a dar el primer día. De igual manera, digamos, la fórmula obstétrica, es importante la fórmula obstétrica, el Gestapara, que también se va a ver en propedéutica obstétrica, fecha de último parto, planificación y métodos anticonceptivos, ¿no? La citología cérvico-vaginal, el Papa Nicolau, el número de parejas, edad de inicio de relaciones sexuales y la menopausia. Siempre hay que tener bastante cuidado y tino al preguntar los datos personales, íntimos, ¿no? Y si es prudente o no en ese momento, si es que hay mucha gente, muchas personas, ¿no? A veces la pareja, el esposo está acompañando y obviamente es quizás inoportuno y inadecuado preguntar, porque hemos visto en anterior oportunidad que los internos estaban sentados en una silla y la paciente en otra casi a 1,5 metros, ¿no? Y la paciente estando la técnica al costado, el residente al costado y el médico al costado, y le pregunta, señora, ¿cuántas parejas tiene? Obviamente, ¿quién va a dar el número de parejas así ante el público, no? ¿Cuántas parejas ha tenido? ¿No? Y obviamente, definitivamente, o inicio de relaciones sexuales, y definitivamente son datos porque uno tiene que ver en qué momento pregunta y continuo, ¿no? Que son aspectos íntimos que a veces no siempre se pregunta o no en el momento, en la primera consulta, o si es necesario no preguntar ese dato.
Quizás remarcar también en la pregunta siempre de fecha última regla. Ustedes, obviamente, de toda la promoción, no, digamos, no van a ser todos ginecólogos, van a optar diferentes profesiones, ¿no? O especialidades, quiero decir. Y es bueno siempre, especialidad que tengan, ¿no? Quirúrgicas, no quirúrgicas, preguntar la fecha de última regla. ¿Por qué? Porque muchas veces a veces subestimamos el preguntar la fecha última regla y no preguntamos, y a veces se nos escapa los embarazos iniciales, ¿no? Porque muchas veces se tiene pacientes que han sido sometidas a una cirugía laparoscópica, digamos, de vesícula, o han iniciado determinado tipo de tratamiento y la paciente está gestando, ¿no? Entonces es importante que nunca olvidemos ese enfoque, esa, digamos, un poco concientización de los datos ginecobstétricos. Es más, por ejemplo, si ustedes optan por otras especialidades, como que debe de ser también, ¿no? En los casos que consideren, hay, por ejemplo, si yo soy nefrólogo, soy oncólogo, soy especialista en cirugía de mamas, la paciente que está con cáncer de mama y tiene 40 años, 44 años, la paciente también tiene derecho a su sexualidad, ¿no? O sea, de propia iniciativa y a veces también por motivación de la pareja, ¿no? Y la paciente tiene actividad sexual, puede tener su cáncer de mama y tener su actividad sexual. A los 44 años, 40 años, que nosotros a veces pensamos que aparentemente podía con su enfermedad no tener relación sexual, y no, hay que derivar a esos pacientes a ginecología, ¿no? Para que le den la orientación adecuada y obviamente no estén inmersos, porque en el hospital vemos nosotros, principalmente en el Hospital 2 de Mayo, vemos insuficiencia renal, ¿no? Pacientes dializadas con gestación. Vemos pacientes con tratamiento de, digamos, o que en algún momento pasaron, estaban recibiendo tratamiento de cáncer de mama y están gestando. Pacientes que han sido operadas, ¿no? De cirugías que podían ser un poco postergadas o manejadas, ¿no? Adecuadamente o con conocimiento, ya que han estado gestando. ¿Y eso por qué? Por no preguntar la fecha de última regla y pensar que la paciente después de los 45 años, 50 años, no va a tener relación sexual, y eso no es cierto. O sea, el tema sexual es privado, es personal, y obviamente siempre hay que preguntar sobre esos antecedentes. Aquí hay términos importantes que obviamente vamos a ir revisando y viendo los casos, ¿no? Un ciclo menstrual normal es de 28 días más o menos 7 días. Cuando ya hay alteración de estos días, va a haber el término de oligomenorrea, de 35 a 90 días, amenorreas, cuando es más de 90 días, ¿no? Polimenorrea, ciclo de menos de 21 días, polimenorrea, hipermenorrea, menstruación abundante, ¿no? Van a ver, digamos, el mayor número de sangrado, digamos, de toallas higiénicas que utiliza la paciente. Hipomenorrea, menstruación escasa. Los ciclos, de igual manera, menometrorragia es un sangrado genital irregular y permanente. A veces es muy común esto, de pacientes que son usuarias de métodos anticonceptivos hormonales de depósito, tienen ese tipo de molestia, y la paciente hay que orientar bien, ¿no? Y diagnosticar bien. La menopausia es el definitivo de la menstruación por causa de ausencia de función ovárica en pacientes alrededor de los 50 años. En el Perú, 50, 51, 52 años en el Perú, más o menos, al término general. Y para que se denomine menopausia tienen que haber, digamos, cesado la menstruación durante un año, ¿no? Si ha pasado un año de su última menstruación, ya podemos hablar de la definición de menopausia. Aquí está el famoso gesta para. Esta es la fórmula cuando está gestando la paciente. Gesta 8, ¿no? Para 5 embarazos a término. Luego sigue el casillero de prematuros, el casillero de abortos y el casillero de hijos vivos en ese momento. Entonces hay 5, en este caso de esta fórmula dice 5 hijos a término, ¿no? Ningún prematuro, ha tenido 2 abortos y tiene 3 hijos vivos, ¿no? Entonces ese dato es importante porque permite conocer, digamos, la paridad. Eso también se va a volver a ver cuando se vea propedéutica obstétrica o cuando se vea, digamos, historia clínica obstétrica. Siempre hay que preguntar en planificación, método de planificación, con qué se está cuidando, desde cuándo, hasta cuándo, efectos colaterales o no, recambio, si ha cambiado de un método a otro, en qué momento ha cambiado. Es común a veces encontrar adolescentes con sangrados irregulares permanentes, o a veces jóvenes, no tanto adolescentes, jóvenes, y sin embargo están utilizando de manera inadecuada el método anticonceptivo, digamos, oral de emergencia, ¿no? O sea, cada fin de semana tienen su relación sexual y cada fin de semana toma su píldora, y obviamente, como ustedes saben, pues van a tener cuadros, digamos, de aparentes hemorragias, y no son hemorragias, sino prácticamente un mal uso, ¿no? En relación a la anamnesis, acá hay 2 reflexiones importantes. Una buena anamnesis representa la mitad del diagnóstico, eso es importante. Ahora, a veces nos vemos tentados a tanta tecnología, mandar resonancia, mandar tomografía, mandar, digamos, ¿no?
determinados exámenes y sin embargo no nos preocupamos en tener una buena anamnesis. Al igual dice que para el diagnóstico 1 hora de cuidadoso interrogatorio vale más que 10 horas de exploración. ¿No? Son reflexiones importantes para poder, digamos, dar el peso que requiere una buena anamnesis y un buen diálogo con la paciente. La anamnesis es la base fundamental e insustituible del diagnóstico, ¿no? Es la parte de la historia clínica a la que nunca se debe escatimar tiempo y la que exige mayor ciencia y experiencia del médico, nos dice Padilla. Examen físico, aquí está el examen físico, debe ser general, obviamente resumido para ginecobstetricia en el sentido de cabeza, cuello, tórax, ¿no? Que a veces nos da información importante, pero principalmente ser bastante acucioso en mamas, abdomen, geniturinario. Las mamas hay que ver que sean simétricas, que hay cicatrices o no, inversión del pezón, si hay tumoraciones o no, localización de la tumoración, ¿no? Todos los signos de flobosis, adherencia, es importante para, digamos, para el tema de mamas. Siempre todo examen ginecológico debe comenzar por examen de mamas. Si hay secreción o no hay secreción, si hay, digamos, uno o múltiples poros, los ganglios axilares, no olvidarse, digamos, de observar. Exploración abdominal, de igual manera sigue la exploración abdominal y genital. Luego, para efectos de la historia clínica, describiendo la historia clínica, los diagnósticos, esto ya básicamente es para todo, o sea, en realidad se pone el diagnóstico primero, la patología importante, en la parte obstétrica, el diagnóstico de embarazo, ¿no? La edad gestacional. Segundo diagnóstico va si es feto único o múltiple, si está en trabajo de parto o no, si hay patología asociada y principal, si hay patología asociada y secundaria. Para efecto de ginecología, pues obviamente el diagnóstico principal y las patologías asociadas al, digamos, cuadro que pueda tener la paciente. El tratamiento, el abordaje terapéutico está toda la secuencia, si es paciente hospitalizado o paciente ambulatoria. La solicitud de exámenes en ginecología, aquí está el Papá Nicolau, estudio de secreciones cervical, se van a hacer en muchos casos estudios de secreciones cervical y vaginal, cultivo de secreciones cervical y vaginal, se van a hacer biopsia, ¿no? De órganos genitales, biopsia de endometrio, se va a hacer como examen la colposcopía, ecografía de pelvis, ecografía, digamos, de abdomen, ecografía Doppler, ecografía tridimensional, histerosalpingografía, histeroscopía, hay otro más que es histerosonografía, laparoscopía, mamografía, son exámenes que es importante, ustedes tienen que estar, digamos, relacionados porque en algún momento, en caso clínico, en la teoría y en, digamos, en la simulación estandarizada, en el videoforum vamos a escuchar, ¿no? Mamografía, tomografía computerizada, también se hace resonancia magnética para determinados casos, hay estudio de cariotipo, la culdocentesis que se ha dejado de utilizar porque ya tenemos ecografía, pero sin embargo hay que saber y hay que practicar esos procedimientos, los estudios urodinámicos, la densitometría ósea y otros exámenes laboratorios que habitualmente se piden en todas las especialidades, hematograma, hematocrito, pruebas serológicas, prueba de ELISA, glicemia, orina, pruebas hormonales. Esto hemos querido mencionar para que ustedes vean los términos y los exámenes que habitualmente, digamos, utilizamos en ginecología y en obstetricia. La epiclisis ya sabemos que es el resumen del caso clínico, es el juicio final, que generalmente se confecciona al momento del alta de una hospitalizada o al fallecimiento. Aquí están algunos gráficos de exploración de mamas. Siempre la exploración de mamas tiene que ser con la paciente sentada y con la paciente, digamos, en decúbito, echada, ¿no? En la posición del examen de mamas es la que estamos viendo en la parte superior, con las manos en la cintura o en la región, digamos, de la cresta ilíaca, ¿no? En ambos lados. Va a haber un discreto descenso de una mama con la otra, ¿no? Siempre hay que examinar la región axilar, los ganglios axilares. El examen de las mamas es en cuadrantes o si no también simultáneamente, como estamos viendo en el gráfico, digamos, inferior, ¿no? De manera ascendente y descendente, o también en cuadrantes, porque cuando describimos la presencia de una patología, vamos a hablar si es el cuadrante superior externo, cuadrante superior interno, cuadrante inferior, ¿no? Interno o cuadrante inferior externo, ¿no? Aquí está, digamos, las 3 yemas, ¿no? De los 3 dedos principales para el examen, ¿no? Como lo estamos indicando. De igual manera hay que, digamos, identificar de alguna manera con la experiencia la exploración superficial, digamos, la exploración de capa intermedia y la capa profunda, ¿no? La capa profunda siempre, la parrilla costal nos va a servir como una base importante para el examen.
Aquí se describe un poco la exploración de abdomen. En ginecología es importante estar vinculado a la evaluación del abdomen por los 9 cuadrantes, toda vez que la proyección de, digamos, la anatomía clínica nos va a servir para identificar algunas patologías específicas, ¿no? Aquí tenemos los 9 cuadrantes, los epigastrio, mesogastrio, hipogastrio, los hipocondrios, las fosas ilíacas, ¿no? Los flancos. Nos va a identificar la proyección, la presencia probable, digamos, de alguna patología. Hay que hacer a veces el diagnóstico diferencial de anexitis con, o quiste a pedículo torcido con apendicitis. Y para eso hay que saber los signos, digamos, del abdomen en general, ¿no? Por eso le hemos adjuntado, siempre no olvidarse la inspección, ocultación, palpación y percusión. Aquí les hemos, digamos, adjuntado a unos cuadros importantes para, digamos, que ustedes tengan en cuenta. Por cuestión de la hora no vamos a determinar, pero son básicamente la evaluación abdominal que nos va a ayudar a hacer, digamos, el diagnóstico diferencial. Igual, para ver los signos que son básicamente utilizados en cirugía, pero para nosotros es importante conocer para hacer diagnóstico diferencial. ¿No? La exploración abdominal para nosotros es importante. En obstetricia también se va a ver esto, ¿no? Digamos, de alguna manera, cuando se trata de paciente obstétrica. Esta es la posición por la cual se realiza el examen ginecológico. Es una posición de litotomía dorsal, generalmente. Hay una talonera y a veces hay unas pierneras también, ¿no? Siempre hay que tener en cuenta para el examen ginecológico, el aparato genital, vaciar la vejiga, cubrir en forma adecuada. Ya habíamos dicho, el tema del pudor es importante. Brazo de la paciente preferiblemente a los lados. Explicarle a cada paso el examen. Es importante decirle a la paciente qué vamos a hacer en cada momento, ¿no? Y para qué estamos examinando. Y habíamos dicho ya, si la paciente dice que no ha venido preparada y no desea examinarse, no se le examina. Hoy en día la paciente a veces busca ginecóloga mujer y no ginecólogo hombre, y hay que respetar esa decisión. Obviamente orientarla para que venga en el momento que está una colega en consultorio, o digamos para la atención. Tener las manos y un espéculo a temperatura adecuada, ¿no? Obviamente la paciente a veces tiene traumas al haber visitado al ginecólogo por primera vez porque o lo hizo de manera muy brusca, no le explicó, obviamente ni las manos ni el espéculo estaban en una temperatura ambiente. Al examinar hay que, digamos, observar la cara de la paciente. Es importante siempre no quitar, digamos, los ojos sobre la cara de la paciente para ver qué reacción tiene. Aquí están los tipos de espéculos, ¿no? El espéculo extra largo, el espéculo de Graves regular, la Pederson regular. Acá hay un espéculo virginal, que es un espéculo que ya van a conocer ustedes, ¿no? Muy, muy angosto, pequeño. Esta es la posición igualito, con las taloneras, ¿no? Aquí cuando se va a hacer la colposcopía, el examen pélvico de igual manera, ¿no? La paciente de cúbito supino con las piernas en posición, hemos dicho, en litotomía, y los pies apoyados en los estribos. A veces también hay pierneras, que es este modelo de pierneras, ¿no? Una mujer debe estar seguro de que ella puede detener o pausar el examen. Claro que sí, obviamente cuando la paciente dice, doctor, tengo mucho dolor, suspendemos la intervención. Así no hayamos examinado lo que hayamos examinado, ¿no? Y sucede en más de una oportunidad. Igual, digamos, la inspección, palpación es importante, ¿no? Siempre hay que tener en cuenta la posición del útero normal. El útero, la posición normal es anteverso flexo, hacia adelante, ¿no? Y el tacto vaginal es importante para poder determinar. Puede estar, digamos, de posición central o retroverso flexo, que es lo menos común. Cuando ustedes pueden identificar, ustedes que llevan el curso interno de medicina, que pueden identificar un tacto o a través del tacto vaginal, si el útero es anteverso o retroverso, ya han ganado un buen porcentaje en relación al examen clínico, ¿no? Aquí está la posición normal, anteverso flexo. Estos son, digamos, para no dejar pasar algunas, digamos, la ectoscopía, ver el monte de Venus, el vello, ¿no? La piel de la vulva. Aquí, por ejemplo, tenemos unas lesiones que están ahí virales, ¿no? En algunos casos se le pide que la misma paciente pueda, si la paciente, solamente que la paciente no ha tenido relación sexual y solamente queremos ver una, digamos, ectoscópicamente, la paciente con sus propias manos hace la separación de, digamos, ¿no? Los labios y podemos ectoscópicamente ver qué cosa tiene, digamos, ¿no? A nivel local. Otra cosa que nos olvidamos comentar lo siguiente, siempre ante un examen ginecológico, ¿no? Debe estar presente o un familiar o un, digamos,
personal de salud. Nunca, 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 ni paciente, ni médico varón, ni médico mujer debe examinar a una paciente sola. Hay una serie de incidentes que no contamos, probablemente en la práctica vamos a contar, pero obviamente nunca examinar a una paciente, médico solo, paciente sola, nunca. Aquí están las características anatómicas. Acá, bueno, habla de una patología, el líquen escleroso, que es una lesión premaligna. Bueno, que aquí está la característica, un poco para que vean ese tipo de imágenes. Inspección de los labios igual, cómo se separa ya cuando uno hace el examen. Hay que tener bastante cuidado en pacientes posmenopáusicas, ¿no? Estos son patologías, estos son los condilomas que también vamos a ver en pacientes de diferente edad, principalmente en adolescentes. Inspección de clítoris, digamos, la glándula de Bartolino, y cuando están abscedadas, ¿no? por su glándula de Bartolino con su absceso del quiste de Bartolino. La exploración interna, hay que ver obviamente las paredes vaginales, separar los labios con los dedos medio e índice. Hay que pedir a la paciente que comprime el abdomen. A veces le decimos, puje señora, entonces eso ayuda un poco a ver, digamos, ¿no? Las distopias, los prolapsos, ¿no? Las incontinencias. Hay que coger el espéculo adecuado a cada paciente, ¿no? Introducir el espéculo húmedo con agua tibia, insertar el espéculo con cuidado, rotar el espéculo, ¿no? Digamos, posicionarlo horizontalmente, y luego recién abrir el espéculo, ¿no? Inspección del cuello uterino, hay que ver las características del cuello. Inspección del cuello uterino, tomar la citología, es importante. Para la toma del Papa Nicolau son 48 horas antes de la exploración, no debe haberse colocado ni supositorio, ni óvulos, ni espuma, ni relaciones sexuales, ¿no? Ni estar menstruando. Generalmente algunas referencias indican 48 a 72 horas, ¿no? Antes. Aquí está cómo se toma el Papa Nicolau, y en la práctica se va a ver. El tacto bimanual, este es un tacto bimanual. Siempre el examen ginecológico para ver, digamos, el tamaño del útero, explorar el útero, es bimanual, ¿no? Dependiendo de la mano dominante, ¿no? Aquí están los dos dedos acá, aquí está la otra mano ayudando a precisar. Tacto vaginal, con una sola mano no tiene sentido, a no ser que uno quiera solamente ver, digamos, el cuello, ¿no? Pero generalmente es bimanual. Aquí es otra maniobra, que es una maniobra obstétrica, ya se va a ver en obstetricia. Tacto bimanual, de igual manera, se va a ver la palpación del cuello uterino, registrando la posición, forma, consistencia y regularidad, ¿no? Palpación de los ovarios, casi siempre los ovarios duelen un poco, hay que examinar con bastante cuidado. Hay que ver la fuerza de los músculos pélvicos, ¿no? Poner los dedos en la vagina y pedir al paciente que contraiga, o sea, que puje un poco, ¿no? La contracción puje. Ahí tiene el tacto bimanual, es el tacto recto vaginal. El tacto recto vaginal. Este no, ese bimanual es esto, y aquí está el recto vaginal. Para palpar el útero retroverso, ¿no? Los ligamentos uterosacros, el fondo del saco, para cribar, para hacer un descarte de alguna, digamos, de cáncer colorectal. Cuando hay, digamos, metástasis, van a ver a nivel de tacto rectal si van a identificar lesiones, evaluar posibles enfermedades pélvicas también. Este es el tacto, miren, aquí es el tacto rectal, ¿no? Bien, nos hemos pasado la hora, van a disculpar. Ya en la práctica se va a tratar de, digamos, de ver algunos detalles más, ¿no? No sé si habrá alguna pregunta. Doctor, una consulta. En el caso que, por ejemplo, las pacientes decían que no quieren que haya algún acompañante durante la revisión o la inspección ginecológica, ¿el médico debe permitirlo o simplemente le dice que es parte de la ley, o cómo sería ese caso? Es que lo ideal es definitivamente pedir la presencia de un personal técnico, decirle que la norma en el hospital o en el centro de salud, o en todo caso en la consulta, ¿no? Tratar de persuadir a la paciente, porque han habido una serie de incidentes hace 2 años, creo último, muy, muy lamentable, ¿no? O sea, en realidad a veces con diferentes motivaciones, a veces malas, ¿no? De mala intención, hay pacientes que quieren incriminar al médico en determinadas situaciones, ¿no? Entonces, hay que explicarlas. Hay que explicar, y en todo caso, si quiere venir otro día con un familiar o con la persona que ella tenga confianza, ¿no? Eso como prevención. Yo pienso que definitivamente siempre examinar. Si la paciente dice, no, examíneme sola, uno se corre el riesgo.
a no ser pues, que conozca a la paciente y realmente pues dé a cierta, digamos, entre comillas, digo confianza, ¿no? Pero la idea siempre tiene que haber una técnica en un consultorio privado, en un familiar, a veces en la consulta privada no, pues no tenemos a veces para tener técnica todos los días, ¿no? Pero el familiar, que pase el esposo, que pase la hermana, que pase la hija, que pase un familiar. Ok, doctor, gracias. Doctor, buenos días. En caso de una madre adolescente, ¿cómo se hace la consulta y también el examen físico? Porque a veces los adolescentes en consulta ocultan información. Entonces, en este sentido, ¿cómo usted las abarca? Es que, ¿qué pasa? En realidad hay una situación controversial. Muchas veces, primero por norma, hay que examinar a la paciente adolescente en presencia de un familiar, ¿no? En este caso, una mujer. Eh, eh, Ahí lo ideal es a veces buscar con bastante tino y cuidado, digamos, el hacer alguna pregunta a la paciente, ¿no? A veces nos hemos visto con la situación de que la paciente va con la mamá y la mamá, inclusive es más, o sea, llega la paciente digamos, con la mamá y la mamá dice, doctor, le traigo a mi hija para ver si ha tenido relaciones sexuales o no, o si es virgen o no. Y definitivamente uno se pone pues contra la espada y la pared, ¿no? Lo importante es explicar a la señora, a la mamá, decirle, bueno, en realidad la virginidad se explica anatómicamente qué es la virginidad, ¿no? Y segundo, decirle a veces que no siempre, digamos, en este caso, la característica de la vagina y el himen puede estar grande, puede estar abierta por una relación sexual, ¿no? Ahorita vamos a ver solamente lo que encontramos, ¿no? Y ver definitivamente qué encontramos en el examen. Y seguramente siempre la mamá piensa que la hija es virgen y obviamente esto, ¿no? Lo ideal es decir, bueno señora, muy bien, lo que hemos visto es una abertura, no sabemos, ahí no se puede determinar si es por relación sexual o no. Usted converse con la hija, quien le va a decir si ha tenido relación sexual o no es la hija, ¿no? Usted converse con su hija y a veces los hijos no comentan a los padres determinadas situaciones porque no tienen confianza. Entonces, no le contó algo a su hija, es porque definitivamente no hay del todo confianza. Ojalá en algún momento conversen y después vuelven. Obviamente esa es la situación, porque uno tampoco no puede decir, señora, su hija no es virgen y uno genera un problema, ¿no? Ahí igual cuando también llevan a una paciente para hacer un diagnóstico de violación o no violación, ¿no? Uno tiene que ver, el médico tiene que ver, no decir, no hacer, digamos, calificaciones subjetivas, ¿no? Uno tiene que decir qué es lo que encuentra. Si yo encuentro escoriación. Si yo encuentro, digamos, una solución de continuidad, encuentro una solución de continuidad. O sea, de escribir qué es lo que hay. Ya más allá, el médico legista, el médico, digamos, legal, ya verá, pues, ¿no? O sea, una serie de situaciones, ¿no? Pero si, por ejemplo, la paciente misma, ella va ante una situación de emergencia, digamos, ¿no? Y ve que sí ha sido violada y ella denuncia la violación, obviamente así tampoco nos ponemos nosotros que ha sido violado, no, qué es lo que encontramos nosotros, pero sí atendemos el caso, ¿no? Es una situación incómoda que hay que ir valorando y manejando con bastante tino, porque tampoco nosotros no podemos generar, digamos, situaciones y problemas entre el esposo y la esposa, no podemos generar, digamos, situaciones con la mamá del adolescente, ¿no? Lo que sí, digamos, se le dice, ¿no? Se tenga confianza, dialogue usted con su hija y qué más le cuenta a su hija, ¿no? Probablemente. Ahora yo estoy viendo solamente que hay ese tipo de situación, ese tipo de hallazgo, ¿no? Obviamente cuando ya va por un adolescente con un embarazo, pues que se ve al tacto abdominal, ¿no? Se ve que es un útero aumentado de volumen, ahí tiene que decir, señora, hay un embarazo de tanto tiempo, ¿no? Aproximadamente, o hay una tumoración de tanto tiempo. Ella nos va a explicar, la adolescente va a explicar a qué motivo se debe. Si tiene relaciones sexuales, se está gestando. Algo así, ¿no? O sea, no, obviamente uno hay que manejar siempre con cautela, porque la esfera sexual, la esfera, digamos, del ámbito reproductivo siempre es una esfera delicada.